Este es el último vídeo que grabo referente a ampliaciones de capital mediante la emisión de acciones y concretamente voy a explicarte qué puede hacer el que es accionista de una sociedad ante una ampliación de capital en estas condiciones, es decir, mediante la emisión de acciones. Por el hecho de ser accionista, se tiene un derecho preferente de suscripción, es decir, el accionista, el antiguo accionista, tiene prioridad frente a un tercero que quiera adquirir esas acciones, tiene prioridad para suscribirlas. Es un derecho, pero no es una obligación, por eso el accionista puede tener tres situaciones posibles. Una, que decida acudir a esa ampliación, es decir, que ejercite ese derecho preferente en su totalidad, es decir, que compre todas las acciones que pueda con los derechos que tiene. La segunda, que acuda de forma parcial, es decir, que compre solamente una parte de las acciones. Y la tercera, que no acuda a la ampliación. Bueno, el ejemplo que propongo. Una empresa amplía el capital en esta proporción, 19,5 o 5 por 19. He puesto una proporción un poquito más compleja pues para hacer ejercicios un poquito más difíciles de los que he explicado en vídeos anteriores. Es decir, ¿qué significa 19,5? 19 son las acciones antiguas y 5 las nuevas. Es decir, hacen falta 19 acciones antiguas o 19 derechos de suscripción para poder suscribir 5 acciones nuevas. Es decir, yo no puedo suscribir una sola acción. El mínimo en este caso son 5 acciones nuevas. Y para esas 5 acciones nuevas necesito 19 derechos de suscripción. Me da el valor nominal, que en este caso no lo voy a necesitar, el valor de emisión, que es el precio que se paga por esas acciones, y el valor del derecho de suscripción, es decir, el importe que se va a pagar si yo tengo que comprar ese derecho o el importe que voy a cobrar si lo quiero vender. Recuerda que si yo no soy accionista, para poder suscribir acciones necesito primero comprar ese derecho de suscripción. El derecho de suscripción es como la entrada que yo compro para ver una película en el cine o para ir a una actuación de teatro. Es decir, yo no puedo suscribir acciones si no tengo la entrada, si no tengo ese derecho de suscripción. Si yo soy accionista, entrego ya la entrada porque las tengo por el hecho de ser accionista. Si no lo soy, lo tengo que comprar. Por eso hay que fijar en la ampliación de capital, en las condiciones, a qué precio se valora ese derecho de suscripción. Bueno, en este caso voy a explicar un accionista que tiene 144 acciones de la sociedad. Como tiene 144 acciones antes de ampliar el capital, eso implica, te lo he puesto aquí, que va a tener 144 derechos de suscripción. Es decir, cada acción antigua tiene una entrada, un derecho de suscripción. Cuando la proporción viene en cantidades así, que no son 3 por 2, 1 por 2, es importante trabajar con grupos para no falsear el resultado porque salen decimales. Entonces, un grupo lo conforman el número mínimo de derechos de suscripción que se necesitan en cada ampliación de capital para suscribir esas acciones nuevas. En este caso, son 19 derechos de suscripción, pero si estuviéramos hablando de un grupo, imagínate que fueran 2, 1, pues cada grupo serían 2 derechos de suscripción, ¿vale? Es decir, la proporción de la ampliación es la que me va a fijar el número de derechos de suscripción que integran cada grupo. Es decir, cada grupo, con un grupo yo puedo comprar en este caso 5 acciones nuevas. Es decir, 19 derechos de suscripción, 5 acciones nuevas o un grupo de 19 derechos de suscripción. Vamos a ver cuántos grupos tendría este accionista. Si yo divido el número de acciones antiguas o el número de derechos de suscripción entre 19, que es los que son los derechos de suscripción que conforman cada grupo, me va a dar el número de grupos que tiene. Me sale 7, todos esos decimales. Obviamente voy a prescindir de los decimales y contaría la parte entera, es decir, tiene 7 grupos. Si acude en su totalidad, ¿cuántos derechos de suscripción tendrá que entregar? Si yo multiplico 7 por 19, que tiene cada grupo, entregaría 133 derechos de suscripción. ¿Para comprar cuántas acciones? Si con un grupo puedo comprar 5, con 7, multiplico 7 por 5, va a poder adquirir 35 acciones nuevas. Entrega 133 derechos para comprar 35 acciones nuevas. ¿Y cuánto paga por cada acción? Pues el valor de emisión. El dato que me daba el ejercicio, 5,27, si yo multiplico 35 por 5,27, entregaría 184,45. ¿Cuántos derechos de suscripción le sobran? Como tenía 144 y ha entregado 133, le sobran 11.
¿Qué puede hacer con esos 11 derechos de suscripción? Pues podrá venderlos si quiere, o también otra opción es comprar 8 derechos de suscripción para tener el mínimo fijado y suscribir 5 acciones nuevas más. Piensa que el mínimo que se necesita son 19 derechos y podré suscribir 5 nuevas. Como me sobran 11, pues podría comprar 8 y ya tendría el mínimo. Aquí te lo he puesto en esta tabla. En la situación A, B y C, que son las que voy a explicar ahora a continuación, en las 3 parte de 144 acciones antes de la ampliación y 144 derechos de suscripción, ¿vale? En la opción A, aquí te he puesto ya esos datos. Derechos que necesita 133, derechos que le sobran 11, no he puesto el importe de la venta porque no me lo dice, acciones que compra 35 e importe que paga. ¿Cuántas acciones tendrá después de la ampliación? Como tenía 144 y ha comprado 35, ahora va a tener 179 acciones después de la ampliación. Si esa sociedad en un futuro ampliara otra vez el capital social, ese accionista tendría 179 derechos de suscripción. Cada acción antes de una ampliación de capital supone un derecho de suscripción. Si tiene 179, 179 derechos de suscripción, al margen de que haya utilizado el anterior, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Cada ampliación de capital, si yo soy accionista, voy a tener tanto derechos de suscripción como acciones tenga en ese momento. En el caso de que suscriba solamente 20 acciones, como he dicho, partimos de la misma situación. Tiene 144 acciones, 144 derechos de suscripción. ¿Cuántos derechos necesita para comprar esas 20 acciones? Pues lo hago teniendo en cuenta la proporción de la ampliación. Hago la parte proporcional. Si para suscribir 5 acciones nuevas necesito 19, pues lo que hago es multiplicar 20 por 19 partido por 5. Eso viene de una regla de 3. Si 5 acciones nuevas necesitan 19, 20x, ¿vale? Y me sale 76 derechos de suscripción, que son los que necesita. ¿Cuánto le sobran? Pues si tenía 144 y ha entregado 76, los resto y me dan 68. ¿Cuánto va a cobrar por esos derechos de suscripción? Pues va a cobrar los 68 por el precio que se ha fijado de ese derecho de suscripción, que es 1,95. Cobrará 132,60. Acciones que compra, 20. ¿Cuánto paga por las acciones? Pues 20 por el valor de emisión, igual que he hecho en el anterior. Y ahora, ¿cuántas acciones tiene en su totalidad ahora, después de la ampliación? Los 144 que tenía, más las 20 que ha comprado, tiene 164 acciones después de la ampliación. Y si estamos hablando de un accionista que no acude y que venda todos los derechos, pues los 144 derechos de suscripción los vende todos. Vende los 144. Esto es el resultado de multiplicar los 144, bueno, lo he puesto también en la parte de la derecha, por el precio de venta de cada derecho de suscripción fijado en 1,95. No compra ninguna acción. ¿Cuántas acciones tendrá después de la ampliación? Las mismas que tenía antes. Es decir, si esta sociedad ampliara el capital, volvería a tener 144 derechos de suscripción.